Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. ¿Qué tal? Bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Este año 2022 se celebra el 30 aniversario del Museo Thyssen, un hito que sin duda vamos a descubrir mediante una fantástica charla con Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido de nuevo. Hola, Edu, ¿qué tal? Bienvenidos Un todos. placer que nos acompañes, ¿no? Desde luego, y aparte también hoy repite ya por segunda vez Evelio Acevedo, director gerente del Museo Thyssen. ¿Cómo estás, Evelio? Bienvenido. Gracias, muy bien, y espero que tú también. Hombre, yo estoy encantado. Este encuentro ahora mismo con vosotros dos no se da desde el primer capítulo, imaginaros. Ya, O sea sí. que os invito a que vayáis a ese primer capítulo, el que lo inició Muy bien. todo, el que arrancó esta aventura en formato de podcast y en el que evidentemente hemos tenido ocasión, y yo el primer privilegiado, de disfrutar muchísimo de todo lo que ofrece un maravilloso museo como es el del Thyssen, porque además, como decíamos, 30 años ya, madre mía, Guillermo, entiendo que vistos en perspectiva son muchas las cosas que han pasado, vamos a repasarlas todas ellas, pero para entender un poco, y empezamos ya, para entender este impacto cultural del Museo Thyssen, creo que conviene hacer quizá un recordatorio, ¿no?, de cómo empezó todo, cómo se concibió y qué propósito tenía el museo en sus orígenes, Guillermo. Bueno, todo empezó con los contactos entre el gobierno y los barones Thyssen, allá a mediados de los 80, y en 1988 se sustanció un acuerdo entre el gobierno de España y los barones Thyssen. Hay que recordar, Jaime Thyssen-Bornemisza y Carmen Cervera, casada con él, Carmen Thyssen, a partir de 1985. En el 88 se acordó que 778 obras se instalarían en España en régimen de alquiler. Por eso mucha gente sigue pensando todavía que la colección está alquilada. Pero en realidad, unos meses después de que se abriera el museo en octubre de 92, en junio del 93, se cerró un acuerdo de compraventa por el cual las 778 obras de la colección Thyssen pasaron a pertenecer a la Fundación Thyssen-Bornemisza, dotada por el Ministerio de Cultura y bajo el control absoluto del Estado español. Eso quiere decir que la colección pertenece desde entonces a todos los españoles. Nunca nos cansaremos de repetir esto. Y no está ni en régimen de alquiler, ni pertenece, ni es de propiedad privada. Hay un fondo de Carmen Thyssen que está depositado en nuestro museo y con el que recientemente se ha firmado un acuerdo para que siguiera con nosotros, pero eso es otra cosa, ¿vale? No, desde Al luego. principio de todo, lo que me preguntabas, todo el énfasis era en lo maravillosa que era la colección, en la enorme oportunidad que era para España en un momento en que España no hubiera podido comprar en el mercado todas esas obras maestras, hacerse con la más importante colección privada del mundo después de la Reina de Inglaterra, se decía siempre entonces, que complementaba perfectamente al Museo del Prado y otras colecciones españolas, y se ponía el énfasis también en el maravilloso Palacio Villahermosa, enfrente del Museo del Prado, pero como vamos a ver, eso, por maravilloso que fuera, no basta para hacer lo que hoy es un museo. Está claro, exacto. Y aparte, como decías tú, ¿no?, la suerte que tenemos como sociedad en este país, que además esta colección esté en un espacio maravilloso que de alguna manera convierte en esa también frase, creo que es muy representativa y que iremos escuchando a lo largo de esta charla, que es obviamente el Thyssen es el museo de todos. Esto obviamente ha sido posible por todo lo que vamos a contar a continuación, también, como no, por los dos protagonistas, los dos profesionales que hoy nos acompañan, que tras, bueno, yo creo que años de arduo trabajo, pues lo han conseguido, ¿no? Y es que Evelio entra en 2012, te incorporas allí en un momento, además, marcado por la crisis. ¿Cómo recuerdas aquellos días, Evelio? Bueno, para mí personalmente fue una experiencia, la verdad es que muy ilusionante, ¿no? De incorporarme a una institución como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, un templo del arte. Yo siempre, la verdad es que he sido muy aficionado a la pintura y bueno, y cambiar de sector era todo una
una activación, ¿no? Pero absolutamente apasionante y a mí, ya te digo, me ilusionaba muchísimo. El momento era muy difícil porque realmente después de que la crisis financiera había estallado, sobre todo desde 2008, 2012 estaba, bueno, pues en el punto más álgido de las dificultades, ¿no? Por una parte, el museo había perdido a su gran patrocinador, que era la Fundación Caja Madrid, que había caído pues, como resultado de esa crisis. Y por otra parte, pues el gobierno, que es el que también ayuda al mantenimiento de la casa, pues estaba viviendo la crisis como todo el mundo y tampoco era un momento en el que pudiera pensar en ser más generoso o en cubrir, ¿no? Directamente esa ayuda que nos prestaba Caja Madrid. Bueno, fue un momento también de repensar el museo, de plantearse un nuevo modelo, de abrir mucho más el museo a todos los posibles partícipes, colaboradores, instituciones, precisamente porque teníamos que garantizarnos la sostenibilidad de la institución. O sea, el Museo Thyssen ya era una gran referencia en el mundo de la cultura, por lo tanto, esto había que mantenerlo. A pesar de las dificultades del momento, la verdad es que hemos ido teniendo suerte y hemos conseguido patrocinadores y personas individuales también, los amigos del museo, que han ayudado a que ese proyecto fuera sostenible y continuase sin ningún problema. Bueno, yo creo que, en fin, ese desafío se está cumpliendo. La evolución del museo es muy positiva en estos 30 años, pues la media de visitantes histórica estaba en los 600.000 y a partir de 2011 realmente es el momento en el que se alcanza ese pico del millón y a partir del 2011 se está manteniendo a pesar pues de todos los momentos. Nunca los momentos son tan fáciles, ¿no? Siempre hay algo, ¿no?, que te entretiene y que te exige un esfuerzo, pero ahí está nuestro millón de visitantes mantenido y bueno, también es verdad que no podemos aspirar a crecer mucho más en visitantes porque nuestro espacio es el que es. La colección permanente, sin embargo, todavía tiene recorrido, pero bueno, luego ya hablaremos, ¿no?, de las tecnologías que nos van a permitir crecer también en visitantes virtuales, en visitantes tecnológicos. El estado, como decíamos, del Museo Thyssen actualmente creo que habla por sí solo, esos resultados de ese buen trabajo hecho, estas cifras que comentabas que son del todo representativas y además, como también te hemos escuchado muchas veces decir, ¿no?, tú pasas de ser Sí. un visitante más del museo a de pronto encontrarte con este reto que entiendo que, bueno, que tendría que ser una tourmalet, ¿no?, en términos ciclistas, Sí, sí. al encontrarte con una gestión de este tipo, ¿no? Así que, en todo caso, enhorabuena porque está claro que se ha hecho un trabajo extraordinario. Como Sí, sí. decíamos, una actividad, la de este museo, que ha ido creciendo, como bien explicaba Evelio, desde la exhibición de una fantástica colección a convertirse en una institución con un flujo pues, continuo de propuestas expositivas y actividades para todos los públicos. ¿Cómo ha sido, Guillermo, esta evolución? Sí, como te decía antes, el planteamiento inicial era un planteamiento muy simple, muy escueto. La fórmula del éxito era una gran colección en un gran sitio y en un gran palacio. El palacio estaba rehabilitado por Rafael Moneo para adecuarse como un guante a la colección. Y la idea era que la colección ocupara todo el palacio. Y no se había pensado ni siquiera inicialmente en un espacio para exposiciones temporales. Pero claro, ya en los años 90, los museos habían dejado de ser guardianes de tesoros, lugares donde se custodia simplemente una colección, para convertirse en algo mucho más vivo, mucho más animado. Hoy día, yo siempre repito que los museos no son colecciones de objetos, sino más bien colecciones de eventos, programaciones de eventos, porque tiene que estar sucediendo algo todo el tiempo y ese algo incluye exposiciones, cursos, conferencias, talleres, visitas, actividades de todo tipo. Eso se empezó a construir en el Museo Thyssen a partir del mismo año 92, gracias a mi predecesor, a Tomás Llorens y al equipo que lo acompañó, y se puso en pie una política de exposiciones fantástica, pero también un taller, un departamento de educación muy importante,
un departamento de comunicación que se dedicaba a la labor de difusión cultural. Por ejemplo, se convirtió en un sitio donde había conferencias de escritores, de artistas, de músicos, de toda clase de personalidades. Me acuerdo de la añorada Jubi Bustamante, que organizaba una cosa que era el cuadro del mes, donde una gran figura de la cultura española venía a hablar de algún cuadro del Thyssen. Y todo eso empezó a añadir otra vida al museo. En 2003 fue cuando se firmó el acuerdo con Caja Madrid y eso permitió todavía expandir, como ya implícitamente ha dicho Evelio, permitió expandir el programa de exposiciones, permitió hacer cosas más ambiciosas. Los visitantes fueron aumentando yo me incorporé en 2005 y las cifras, en parte porque reorientamos la programación de exposiciones en un sentido más de ir en busca del público y empezamos a tener una escalada hacia el millón con grandes éxitos como Van Gogh en 2007, Modigliani en 2008, Eros en 2009, Monet y la abstracción en 2010 y Antonio López en 2011, que fue una cima. Y en ese año fue cuando se alcanzó el millón de visitantes, que luego efectivamente se mantendría con Chagall en 2012, con Hopper en el 2012 e incluso, como ha dicho Evelio, después del 2012 y después del final de Caja Madrid, hemos recuperado en el 2016 y en el 2019 hemos superado el millón de visitantes y sigue siendo nuestra velocidad de crucero, ¿no? nuestra referencia. En 2004 se abrió una nueva ala del museo y se incorporó la colección Carmen Thyssen y se abrieron nuevas salas de exposición y fue también 2004 un poco un hito en la historia del museo. Desde luego, sin duda, un nuevo hito en una nueva fecha en la que luego nos referimos contigo de nuevo, Guillermo, y es que, como decía, nombres propios de la historia del arte expuestos en un museo abierto para absolutamente todos, con cifras de público extraordinario, y que Evelio, entiendo que ante todo ello cabe destacar la importancia de la colaboración de patrocinadores y de los amigos individuales y colectivos. ¿Qué apoyos tiene el museo a día de hoy? Bueno, la verdad es que en este momento yo creo que más que nunca esa colaboración público-privada es absolutamente necesaria. Y aparte es conveniente, no solamente desde el punto de vista económico, sino es conveniente también desde la perspectiva de que sean los públicos, las instituciones y las personas las que de alguna forma consideren que sacar adelante un proyecto de este tipo representa una corresponsabilidad también para la sociedad, para la comunidad, no solamente debe de recaer en las administraciones públicas. La sociedad forma parte de la generación de la cultura del día a día y por lo tanto también debe formar parte de esa responsabilidad de mantenerla, cuidarla, hacerla llegar a generaciones futuras y bueno, optimizar el uso que se haga de ellas, ¿no? Optimizar a través de la transmisión de conocimiento, a través de la educación en general para muchos públicos. Siempre se piensa en la educación en los niños pequeños, pero no, en este museo, en el ámbito de educación, la verdad es que tenemos públicos desde los pequeñitos de 3 años que vienen al museo y te quedas alucinado de cómo se portan de bien y de lo bien que se lo pasan, ¿no? Hasta los públicos pues más mayores de tercera edad. El caso es que todos los públicos, este museo de todos, encuentren el hueco aquí. Afortunadamente, hoy día, y a pesar también de que, bueno, no hemos vivido tampoco épocas superbollantes, pero en estos momentos, pues aproximadamente el 15% de los ingresos que genera el museo son de patrocinadores y de colaboradores y de amigos del museo, o sea, personas individuales y personas jurídicas, ¿no? Y estamos muy satisfechos. Además, son una fuente de inspiración muy importante. Hay que estar muy próximos a ellos también, porque, bueno, yo creo que saben perfectamente lo que sus públicos y ellos como públicos esperan de un museo. Y eso te ayuda mucho, ¿no? a pensar hacia dónde tienes que ir.
Claro, exacto. Y aparte cuando siempre tenemos ocasión antes de charlar y evidentemente de explicaros a todos los que nos seguís en este canal de podcast, que sabemos que sois cada vez muchos más y os lo agradecemos muchísimo. Destacabas algo, Evelio, que me llamó muchísimo la atención y es el hecho de que decías que el Museo Thyssen ha cambiado por convicción y con la evolución de la sociedad. Ah, Ujú. ¿cómo, cómo lo explicas eso para que lo entendamos? Bueno, como todo en la vida, pues somos un organismo vivo, ¿no? Y tienes que ser, y además, como decía antes, ¿no? Nuestra misión es una misión social. Por lo tanto, tenemos que responder a esos cambios y esa evolución que se va produciendo en la sociedad. El papel del museo en el siglo XXI, Guillermo también hacía referencia antes, no tiene nada que ver con lo que ha sido tradicionalmente, ¿no? El espíritu coleccionista antiguo o la función que se otorgaba a los grandes museos, ¿no? Hoy día, evidentemente, la conservación de las colecciones y su divulgación es fundamental porque es la materia prima de lo que, con lo que nosotros tenemos que trabajar, pero trabajamos para la gente, ¿eh? Y eso es lo que tiene que marcar. Ha evolucionado muchísimo la sociedad y yo creo que hay un aspecto muy positivo también. Cada día más los públicos consideran que el museo forma parte de su vida. Nosotros tenemos que trabajar en esa dirección, ¿no? Que no haya públicos, que todavía los hay, en los que dicen, bueno, un museo es algo que no es para mí, porque yo no entiendo de arte, porque, bueno, yo no tengo una formación adecuada, porque, bueno, no sé, no lo ven como un sitio en el que, aparte de aprender, y enriquecerse en muchos aspectos personales, vas a disfrutar, te lo vas a pasar muy bien, ¿no? Todo esto es lo que tenemos que transmitir y yo creo que afortunadamente cada vez la sociedad es más consciente de ello. Y la sociedad también le pide al museo bueno, que se ajuste, ¿no? Que de alguna forma ejerza un papel a la hora de activar la transformación, sea un agente de cambio social y que se fije en esas necesidades, preocupaciones que en el día a día aparecen. Nosotros lo hemos hecho muchas veces, las exposiciones, las actividades culturales de arte son la herramienta ideal, ¿no? Yo siempre digo, la exposición que tuvimos de Beckman, que se llamaba Figuras del exilio, es el paradigma, ¿no? De la persona que ha vivido toda la vida sufriendo, padeciendo esto. En un momento, además, esa exposición se celebra en un momento en el que hay grandes migraciones, ¿no? Por parte de poblaciones que venían de Oriente Medio hacia Europa, ¿no? Los sirios y tal. Bueno, la exposición de alguna forma se utilizó también como una palanca para llamar la atención sobre esa problemática, no es nueva, esto ya sucedía, sobre lo que representa, ¿no? No solucionar bien esos problemas, y aquí se celebraron pues, foros, se celebraron actividades en las que el arte era el marco idóneo, esa exposición era el marco idóneo para tratar un asunto social que estaba siendo un problema en la calle, ¿no? O sea que ese es el gran cambio que se está produciendo en las instituciones culturales y, por supuesto, en la nuestra. Ligar con aspectos como la sostenibilidad, la preocupación, el problema energético que tenemos hoy, ¿no? Y el impacto que tiene en nuestras vidas y en nuestra ecología. Bueno, pues todo eso, hoy día, el museo es un marco perfecto para albergar y para hacerse eco de todas estas cuestiones que preocupan a la gente. Sin duda, el impacto del Museo Thyssen va mucho más allá, obviamente, como es muy lógico, de las paredes donde tenemos ocasión de disfrutar y de tener la suerte de ver esas obras, esa colección que tenemos allí. Pero, como bien comentaba antes Guillermo, la ampliación para incluir la colección de Carmen Thyssen en 2004, que el Thyssen se convierta en Museo Nacional, ¿no? Momentos puntuales muy importantes, muy relevantes para la historia del museo. Pero quizás, y tú que lo vives desde 2005, comentabas, Guillermo, la mejor manera o que ayude a entender que se están haciendo bien las cosas es la respuesta del público, ¿no? Y también la evolución del mismo, ¿no? Has visto qué evolución has captado y has visto también en la respuesta del público a la hora de venir a disfrutar del museo desde que entraste hasta el día de hoy. Bueno, en todo el mundo, pero particularmente en España, vivimos en el pasado reciente una edad de oro de las exposiciones y de los museos.
en la que todo era maravilloso, todo era fácil y todo se podía hacer. Yo siempre sitúo esa edad de oro entre 1990 y 2010 aproximadamente. Son simplemente 2 décadas en las que las exposiciones de arte eran lo más guay que se podía hacer, era siempre ir a una exposición de arte. Se encontraba patrocinadores con bastante facilidad. Yo recuerdo reuniones con un banco cuando organizamos en 2006 la exposición Van Gogh, que era bastante cara, que tendría lugar en 2007, y la reunión para persuadirles de que dieran un patrocinio de 300.000 euros fue tan sencilla como enseñarles el plan de la exposición con los cuadros que íbamos a tener, que algunos de ellos no estaban garantizados, no estaban asegurados todavía, y se entregaron, ¿no? Todo eso, como ha explicado Evelio, ha cambiado mucho, pero también los hábitos de la gente han cambiado. Han cambiado, por una parte, las políticas de las corporaciones, que son nuestros candidatos ideales a patrocinadores, porque desde la crisis en particular ha habido una reorientación hacia el patrocinio social o bien hacia el patrocinio deportivo, que ya se sabe que tiene una garantía de éxito de masas mucho mayor. Entonces, después de la crisis en particular, las exposiciones de arte han adquirido un aire de ser objetos de lujo. Es injusto porque el arte no es un producto de lujo para unos privilegiados, sino una necesidad para todo el mundo, ¿no? Para hacer que la vida merezca la pena. Y precisamente por eso debemos llevar el arte a todo el mundo y precisamente por eso este es el museo de todos. Pero el caso es que se ha vuelto mucho más difícil y como muchas veces pues hemos comentado, Evel y yo, hoy día, por ejemplo, es mucho más fácil estimular, buscar el patrocinio con proyectos educativos que están más cerca de la acción social o con proyectos de renovación tecnológica, pero la pura exposición ya no atrae tanto. Y luego es que han cambiado los hábitos de la gente. Por ejemplo, algo como lo que sucede hoy con las plataformas audiovisuales y las series de televisión de grandísima calidad, era impensable en la época esta de la edad de oro de las exposiciones. Tenemos un nuevo contexto cultural en el que tenemos que inventar nuevos medios de llegar al público, de entendernos con el público. Y lo que quiero dejar claro, como lo ha dicho Evelio también, es que para los museos, para todos los museos de todo el mundo, las colecciones son importantes, el arte es muy importante. ¿Cómo no lo va a ser? Efectivamente, es nuestra materia prima. Pero las colecciones están ahí, están bajo nuestro control. Y en lo que nos jugamos la vida cada día es en llenar las salas de visitantes. No solo por la taquilla, sino porque nuestra misión es llevar el patrimonio artístico al público. Y si el público no viene, no estamos cumpliendo con nuestra misión. Llenar las salas de un museo cada día con 2.000, con 3.000, con 4.000 personas es algo muy difícil en lo que te lo juegas cada día y sobre todo, ya digo, con esa creciente competencia de un nuevo medio cultural. Nuestro gran desafío en ese sentido, por una parte, es el desarrollar todo el museo digital, de lo que quizá hable ahora más Evelio, y llegar a los jóvenes en particular. Para lo cual, por ejemplo, en los últimos años ha sido muy importante el acuerdo con la Fundación TVA 21 de Francesca, que está centrada en la exposición de arte contemporáneo. Ese ha sido también otro hito en la historia reciente del museo. La Fundación TVA 21, con el impulso de Francesca y dirigida por Carlos Urroz, ha cambiado en algún sentido la imagen del museo, porque ya la presencia de artistas contemporáneos ha dejado de ser una cosa como incidental, ocasional, se ha convertido en una cosa habitual, con una línea muy concreta de exposiciones, centradas en el medio ambiente, centradas en grandes problemas sociales globales de nuestra era,
Todo eso ha contribuido a actualizar, a poner al día nuestro museo, sin duda alguna, y es algo que tenemos que agradecer al acuerdo con TVA 21. Desde luego, destacar esta entrada hace unos 4 años de la fundación presidida por Francesca Thyssen-Bornemisza, en la Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, que provocó este cambio de orientación del museo que nos explicaba ahora Guillermo, ese impacto que tuvo sin duda importantísimo, y también de ese otro concepto de la digitalización, pero que viene que de alguna manera ya no solo para captar este público más joven, sino también incluso hasta forzada por una situación que nos tocó vivir, ¿no? Como es el de la pandemia, que fue otra de las barreras a superar. No teníais suficiente, pues llegó esta pandemia en el que el equipo de Thyssen pues, hizo también un trabajo extraordinario para seguir precisamente llevando a cabo esta labor maravillosa, estos objetivos que estamos aquí tratando, esta misión, ¿no? En la que pues, hacer llegar al arte a todo el mundo, ¿no? Entiendo, y empezamos contigo, Evelio, que recordar aquellos días, ahora mismo, supongo que con perspectiva, ¿cómo lo ves, ¿no? Y cómo lo recuerdas, y evidentemente si quizá pues, si hubieran hecho cosas distintas o hubieran hecho cosas de otra forma, ¿cómo lo viste? De entrada fue un shock el cerrar el museo, ¿no? Es algo que no había sucedido en España desde la Guerra Civil y es algo que, bueno, nos sobrevino fue una sorpresa, ¿no? Recibir una llamada del ministerio, oye, hay que cerrar. Y bueno, me gusta que hayas hablado es un éxito del equipo del museo, porque es así. O sea, realmente es un momento en el que todo el museo se tuvo que volcar. Tuvimos que improvisar mucho, tuvimos que afrontar una situación en la que, bueno, las puertas del museo estaban cerradas, pero teníamos que seguir en contacto con nuestros públicos y solo nos quedaban esos canales digitales de la web, las redes, en fin, lo que podíamos, ¿no? Pero de una manera pues muy improvisada. Además, con la dificultad adicional de que ni siquiera el equipo estábamos juntos, o sea, estaba cada uno en su casa, ¿no? Y todo esto, pues, era el más difícil todavía. Nos habíamos convertido como en los Geo de la cultura, ¿no? Y y bueno, pues oye, salió bien. O sea, aprendimos muchísimo. Yo creo que fue un subidón en general, ¿no? Considerar que, pues mira, somos o sea, somos capaces de hacer estas cosas que nos parecían, bueno, tan complicadas. Así es que si hacemos esto, pues podemos hacer muchas cosas más, ¿no? Ayer precisamente teníamos una convocatoria a todo el museo, ¿no? En nuestro auditorio, en el que presentamos pues las conclusiones y el proyecto de esa convergencia digital. Nosotros le quisimos denominar convergencia porque la palabra transformación nos parecía bueno, se podía interpretar a lo mejor como que el museo quería dejar de ser de alguna forma lo que era. Y eso no, al contrario, o sea, estamos muy orgullosos del modelo Thyssen, es un modelo reconocido externamente y en el que internamente pues nos sentimos muy a gusto, ¿no? Entonces no se trata de transformar nada, se trata de adaptar, de converger con una situación que se nos viene encima, provocada por esa realidad que fue la pandemia, pero que evidentemente pues marca la pauta de por dónde va el mundo, ¿no? Ya no hay fronteras, o sea, no podemos pensar en el visitante que entra por la puerta solamente o el visitante de Madrid o de España, no, ya tenemos un mundo digital, estamos trabajando para construir esa comunidad Thyssen que aborda, bueno, pues el mundo entero, o sea, no hay fronteras para la tecnología y tenemos que trabajar pensando en diferentes culturas, en diferentes lenguajes, en diferentes intereses, bueno, diferentes y diversas oportunidades. Pues hemos avanzado, por ejemplo, ese cierre de museos nos impedía visitar las salas. Por lo tanto, ¿qué nos inventamos? Pues una visita virtual guiada, donde cada uno, como estamos ahora, ¿no? Conectados en vivo y en directos, pero con una guía y viendo esas obras con otra perspectiva, porque no era el paseíto de las salas, sino que además tenías la oportunidad de ofrecer esa visión de las obras por detrás, ¿no? Con sus estudios en el área de restauración, con sus radiografías y reflectografías y todas esas pruebas que se hacen, ¿no? O sea que era ampliar, ¿no? Ampliar el campo de poder ofrecer la colección a diversos públicos. En ello estamos, yo creo que ha sido un proyecto que además lo queríamos abordar con mucha serenidad porque este momento en el que todo son prisas, ofertas, el museo tal hace no sé qué, ahora lo que se lleva son
con este tipo de... Bueno, no sé. Nosotros lo que queremos es hacer las cosas como entendemos que hay que hacerlas, ¿no? Y entonces hemos tenido un proceso sin parar, porque seguimos avanzando, pero un proceso de reflexión sobre cómo queremos trabajar de la forma más eficiente y más satisfactoria en este ámbito. Y desde luego, pues ahí estamos, todo el museo, artística, que es nuestro contenido fundamental, y el resto que estamos apoyando y haciendo realidad ese alcance, ese llegar a los públicos, pues conseguir el éxito en ese proyecto apasionante e ilusionante que es esa convergencia, ese nuevo Museo Thyssen del siglo XXI. Desde luego, exacto. En nada, es más, obviamente de alguna forma has dado ciertas pinceladas de hacia dónde se dirige el Thyssen del futuro, pero bueno, espero y deseo que luego nos puedas hasta incluso explicar algo más bajo tu visión, bajo tu experiencia también en la gestión de este museo. Pero Guillermo, también como recuerdas esos días en los que de pronto alguien que evidentemente vive el arte como lo vives tú, que lo has plasmado, lo has transmitido en este podcast, ¿no? Y de pronto se encuentra que os dicen, oye, se tiene que cerrar el museo pues por la situación, porque evidentemente es una situación forzada, ¿no? Bueno, quiero decir que no fue tan grave como ha sido en otros sitios. Yo creo que en España se sobrellevó mucho mejor y los museos en particular tuvimos suerte porque el cierre duró, ¿hasta cuándo fue? Principios de junio, ¿no, Evelio? Sí, hasta el 3 de junio. Sí. Mientras que hay museos en América y en Europa que han estado cerrados, on-off, así, abriendo y cerrando, o estando cerrados durante meses seguidos, despidiendo gente, cancelando proyectos. Museos muy importantes a los que no voy a mencionar han cancelado todos sus más importantes proyectos expositivos y los han delegado en otros sitios. Y nada de eso ha pasado en los museos españoles, por lo menos en el nuestro. Es decir, que, como decía Evelio, la resiliencia... Primero, yo creo que hubo una política más inteligente de la administración, en el sentido de no llevar la alarma más allá de donde es necesario en cada momento y no extremar las medidas de precaución. Entonces, después del confinamiento, volvimos y enseguida el público respondió, ¿verdad? Sí. El público ha sido muy leal, aunque perdimos durante unos meses el público de fuera, de España, incluso los desplazamientos en España eran muy difíciles. Yo quiero decir que el público de Madrid ha sido extraordinariamente fiel, extraordinariamente leal al museo. Enseguida ha regresado, ha tenido ganas de ver cualquier cosa y nosotros hemos podido mantener todos nuestros proyectos expositivos. Alguno tuvimos que aplazarlo porque cayó justo en el momento, improvisamos otros. Por ejemplo, la exposición que estaba destinada a celebrar el centenario del Barón Thyssen fue adelantada y bastante improvisada y funcionó muy bien de público. El público respondió estupendamente, pero luego hemos hecho los proyectos que habíamos querido hacer. Georgia O'Keeffe, Magritte, Ales Katz han ido saliendo, Hiperreal, tal, con unos meses de retraso, pero sin interrumpir nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que el resultado es enormemente reconfortante. Aparte de eso, pues no sé, a mí el confinamiento me sirvió para sacar adelante los textos de muchas exposiciones que seguramente ahora ya no podría hacer, ¿no? Porque lo de estar encerrado en casa y solo, bueno, tener alguna reunión online, pero no tener que desplazarte, ni moverte, ni tener 4.000 cosas en un día, inauguraciones, vida social, claro, la vida social toda se vino abajo. Todo eso fue para mí un enorme alivio, en el sentido de que trabajé muchísimo más durante el confinamiento de todo lo que he podido trabajar en cualquier otro momento. Muy interesante, ¿eh? Esa visión optimista, estamos del todo de acuerdo, porque al final también como sociedad nos convenía parar, está claro, y se demostró en muchos ámbitos y más en un día a día tan vibrante como es el que se vive en el Museo Thyssen. Muchas de las, creo que prácticamente todas las exposiciones que acabas de nombrar, Guillermo, tienen su capítulo especial en este podcast que también os invitamos a que lo escuchéis. Maravilloso trabajo, ya no solo la reacción del equipo, todo el talento a disposición de ese espectador que no falla. El espectador acaba llegando esa sensación de
tener cerrado, volver a abrir, volver a exponer y ver la respuesta inmediata del público, entiendo que eso emociona más que cualquier otra cosa. Así que, evidentemente, tiene todo el sentido del mundo que el Museo Thyssen sea el museo de todos. Como decíamos, de alguna forma Evelio ha hablado de ese hacia dónde se dirige ese museo, del futuro. Que nada, te pregunto si tienes algún detalle más, pero Guillermo, ¿cómo ves tú el Museo Thyssen del futuro? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que en muy buena parte lo ha dicho Evelio. Estamos sentando a las bases del Museo del Futuro con esa convergencia digital que ha puesto en marcha Evelio, impulsándola con todos los equipos del museo, y que significa de todo, desde la digitalización de nuestros archivos, de la renovación de nuestros programas, de las bases de datos con las que trabajamos, la creación de comunidades digitales, por ejemplo, de actividades online específicas, de las visitas virtuales maravillosas de alta resolución que se están desarrollando ahora mismo, con un alto grado de interactividad, ¿no? Es todo un nuevo mundo el que se abre para el museo, lo que no quiere decir que desaparezca la visita física, pero por razones fáciles de comprender, pues la visita física puede en un futuro no ser ni siquiera lo más importante en la relación con el museo. Y a mí todos los días me sorprende el descubrir gente que me escribe en particular de Latinoamérica, ¿no? Diciendo que nunca han estado aquí, que nunca han visitado el museo, pero siguen todas sus actividades, siguen nuestros vídeos, las conferencias, se enteran de las exposiciones y las visitan con la visita virtual, la colección, por supuesto. Eso es un feedback maravilloso, ¿no? Yo creo que en el futuro, aparte de esto muy importante que ya ha desarrollado Evelio, hay dos aspectos que van a ser muy importantes. Uno es el llegar a los jóvenes, que es un esfuerzo en el que ya estamos desde hace tiempo, como ya hemos mencionado, pero que es un constante desafío. Los museos pertenecen a la cultura tradicional y como los medios impresos, que eran la otra pata de la cultura tradicional, están amenazados por el envejecimiento de nuestros usuarios, de nuestros seguidores. Es un constante desafío el ver en qué están pensando los jóvenes, qué están buscando los jóvenes, qué quieren los jóvenes, para orientar, no para reaccionar tarde, sino para orientar de antemano la actividad del museo. Y en esa reorientación juega un gran papel el arte contemporáneo. Es algo que hemos comprobado con TVA 21, pero ahora estamos con otros programas contemporáneos, aparte de lo que hacemos con TVA 21. Hemos lanzado un programa de performance que tiene lugar una performance al mes con una orientación de género, comisariado por Semiramis González, y vamos a seguir adelante con ese programa de performance. Borja Thyssen y su mujer Blanca están coleccionando arte contemporáneo y vamos a darles también, les estamos dando visibilidad en los espacios del museo. Tiene que haber nuevos contenidos que lleguen a estos nuevos públicos. Para atraernos a esos nuevos públicos hace falta renovar el contenido del museo y, desde luego, la manera de contarlo, que es algo en lo que ya estamos en esfuerzo. Un problema que tienen los museos de arte tienen un gran patrimonio en estos días de la civilización de la imagen, que es que son los custodios de algunas de las grandes imágenes, de las imágenes más icónicas de la tradición occidental. Los medios todo el tiempo explotan las imágenes de los museos, ¿no? El glamour, el prestigio de las imágenes de los museos. Pero lo que sí sucede es que las viejas historias con las que se han contado esas imágenes pueden haber perdido en gran parte su atractivo. Hay una crisis en la cultura humanística, indudable, que tiene que ver con la educación, pero con la configuración de la cultura hoy día. Y necesitamos contar nuevas historias para explicar nuestras colecciones. Y en eso están nuestros departamentos de educación, nuestro departamento de marketing y desarrollo, en inventar
En eso estás tú también, Edu, en contar nuevas historias que hagan llegar las obras de arte de otra manera al público, sustituyendo o ayudando allí donde las viejas historias, los viejos relatos, los relatos de la Biblia, de la historia profana, de la historia política de cada país, de la iconografía, ya no llegan de la misma manera directa, ¿no? Lo que está claro, y es que creo que en ello estamos más que de acuerdo, ¿no? Es captar esa atención, el reto de captar la atención del público joven hoy en día, ametrallados por todo tipo de información a través del vasto mundo de Internet, pero también de todos los canales que, como siempre, el Museo Thyssen no escatima esfuerzos y, evidentemente, prueba todas las formas posibles para llegar a este público, el público del futuro, que será el público del Museo Thyssen, en esa convergencia, evidentemente, que no se pierda el paseo por esos pasillos maravillosos del Museo Thyssen, en el que, bueno, ahora sí, evidentemente, me gustaría preguntaros a los dos de qué manera propone el museo celebrar este 30 aniversario que tenemos pensado. Bueno, respecto a la celebración de este 30 aniversario, tenemos dos jornadas de puertas abiertas, el 8 y el 9 de octubre, que es sábado y domingo, ese fin de semana, para recibir a todos los públicos que quieran. Y además hay una convocatoria especial de versión a Thyssen que se celebrará. Además, también ese fin de semana la entrega de premios, donde, bueno, pues esto se nos llena, por supuesto, de público joven por la noche, con un concierto musical y, bueno, o sea, una actividad frenética, actividad que va a seguir durante todo lo que nos queda de año, y que Guillermo nos puede contar con más detalle. Pues sí, tenemos un programa muy, muy intenso de exposiciones este otoño. El 3 de octubre inauguramos una pequeña exposición que se llama Hiperrealismo en la colección de Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza, que es la primera de una serie de exposiciones en las que vamos a mostrar cómo Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza están construyendo su propia colección de arte contemporáneo. Y el hiperrealismo, bueno, pues ha estado otras veces en el Museo Thyssen, hemos hecho otras exposiciones. Es un tema que apasiona al público y esperamos que tenga una gran respuesta. El día 11 se abre al público, el día 11 de octubre, Picasso Chanel, que es nuestro gran esfuerzo de esta temporada. Una exposición en la que se compara la obra de Pablo Picasso durante los años 10 y 20 del siglo pasado, con la creación de Gabrielle Chanel, la mayor diseñadora de moda del siglo XX, porque hubo entre los dos una relación de colaboración creativa y una influencia mutua que nunca se ha puesto de manifiesto. O sea que es una exposición absolutamente inédita en el marco del año Picasso. Esta es una de las primeras, la segunda exposición que se abre en Madrid en relación con el año Picasso y que esperamos también que tenga una gran respuesta. El 25 de octubre inauguramos una exposición de una gran artista joven india que se llama Himali Singh Soin y se llama The Third Pole, que tiene relación, como muchas de las exposiciones de TVA 21, en cuyo contexto aparece esta exposición. Tiene relación con el medio ambiente, con la necesidad de intervenir para evitar la catástrofe medioambiental, pero también tiene relación como con la búsqueda de una nueva espiritualidad. El 28 de noviembre inauguramos una exposición que no estaba, digamos, programada con años de antelación, sino que ha sido construida en los últimos meses a toda prisa y que tiene que ver con el esfuerzo que está haciendo Europa por mostrar su solidaridad con el pueblo ucraniano sometido a la invasión rusa y a la guerra. Es una exposición que se titula En el ojo del huracán, repito, el 28 de noviembre, En el ojo del huracán, vanguardia en Ucrania 1900-1930, y que está dedicada a mostrar lo que fue la gran explosión creativa en la Ucrania de comienzos del siglo XX, que muchas veces ha quedado eclipsada porque se la ha englobado en el fenómeno de la vanguardia rusa o de la vanguardia soviética. Pero en Ucrania nacieron algunas de las tendencias
de vanguardia, por ejemplo, el futurismo, que después se extendería por Rusia, parece que nació en Kiev, ¿no? Y vamos a traer unas 40 obras de museos de Ucrania, lo cual supone un esfuerzo, se puede imaginar, logístico, de transporte de seguros tremendo. Y agradecemos muchísimo la generosidad del Museo Nacional de Ucrania y el Museo del Teatro, que van a permitir que por primera vez se vean estas obras en Occidente. Quiero decir que el Museo Thyssen es el único sitio, el primer sitio en Europa donde se va a ver esta exposición, que después quizá tenga otras sedes, el único sitio donde se ha organizado esto, por iniciativa sobre todo de Francesca Thyssen. Y finalmente, el 19 de diciembre, inauguramos la presentación de una restauración de una obra muy querida nuestra, de un gran icono de nuestra colección, que es la Virgen de la Humildad, la Madonna dell'Umiltà, como se dice en toscano, de Frangélico. Es una obra que habitualmente está depositada en el MENAC de Barcelona, pero que pertenece a la colección Thyssen-Bornemisza y que ha venido a pasar unos meses con nosotros y se ha aprovechado para limpiarla, estudiarla a fondo, y todo eso se presentará en una sala de nuestra colección permanente. O sea que otra razón más, ya he contado 1, 2, 3, 4 y 5 razones para visitar entre octubre y diciembre el Museo Thyssen. Desde luego, madre mía. Oye, nos faltarán los días. Sin duda creo que es indispensable celebrar, como es muy lógico, con todo el equipo del museo, en un espacio maravilloso como es el del Museo Thyssen, este 30 aniversario, en las que poco nos queda más que decir, solo que invitaros evidentemente a que todo esto que nos ha explicado Guillermo lo tenéis en la página web del museo, donde podéis consultar este programa fantástico de exposiciones, de propuestas, de actividades que podéis evidentemente ser partícipes, disfrutar de un espacio maravilloso y en el que tanto Guillermo Solana como Evelio Acevedo, me queda deciros felicidades y por muchos más, como se acostumbra a decir, y que bueno, que esperemos que evidentemente de aquí a unos años volvamos a hacer un capítulo especial en el que sigamos pues evidentemente contando estas idas y venidas, estas historias, estos retos que habéis ido superando con el paso de tiempo. Enhorabuena por vuestro trabajo y gracias por venir aquí a contarlo. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothyssen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.